¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a seguir con la clase del día de hoy. Ya estuvimos viendo lo que es presidencialismo, ya estuvimos viendo partidos políticos, hasta poder ejecutivo va a venir el examen. ¿Ok? Hoy vamos a ver los tres poderes que tenemos: poder ejecutivo, legislativo y judicial, y vamos a desglosar cada uno de los poderes. ¿Ok? Vamos a estar hablando de cada uno de ellos por separado. ¿Ok? Vamos a hablar de ellos por separado como tal. Bien, muchachos, vamos a empezar sabiendo qué es el poder ejecutivo o de qué hablan o de qué nos está hablando un poder ejecutivo como tal. Bueno, pues la definición es el instituto que se encarga de gestionar todas las funciones estatal en el día a día, estatal, nacional, todo lo que tenga que ver con la nación, el poder ejecutivo lo va a ver. ¿Ok? Su función es garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos nosotros, de todos los ciudadanos. ¿Ok? Él es el que se va a encargar, por decir algo, de estar al pendiente de nosotros, como nuestro jerarca. ¿Ok? Su influencia, los ciudadanos están bajo los deberes y derechos, que los beneficios y los que afecten. El Poder Ejecutivo es el que se va a encargar de todo, secretarías, de promulgar leyes, de velar por nuestros derechos, porque se supone que eso es lo que debe de hacer un Poder Ejecutivo, y no estoy hablando de un presidente, muchachos, de todo el Poder Ejecutivo como tal, de todo el Poder Ejecutivo como tal, es quien debe de velar por nosotros. Pero como habíamos hablado en el presidencialismo, desgraciadamente en el poder pues han llegado personas, y no solamente presidentes, estoy hablando a nivel secretarías, que realmente en vez de ayudarnos nos han manipulado de una manera que han pues afectado a toda la ciudadanía y al país en general como tal. Yo entiendo que este poder tiene muchos defectos. Uno de ellos es la corrupción como tal. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino vamos a ver en qué constituye nuestro poder ejecutivo. Bien, el poder ejecutivo gobierna con la conformidad, con lo establecido por la legislación. Su titular, obvio, como todo el mundo lo sabe, es nuestro querido presidente. Es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que según es elegido por nuestros votos que le damos y por el tiempo de 6 años, ¿ok? Sin poder reelegirse. ¿Okay? Él no se puede, nada más tiene 6 años, si no volvería a pasar lo que estuvimos viendo en la clase pasada referente al porfiriato, que el señor estuvo 30 años en el poder, es algo inaudito. De ahí viene sufragio efectivo, no reelección, lo que dijo el presidente Madero. De ahí viene esa frase, no se pueden volver a reelegir, solamente tienen 6 años. Actualmente nuestro presidente, que es López Obrador, pues ha tenido una buena y mala eficiencia en la presidencia. Como les había comentado en clases anteriores, pues hemos visto lo bueno, lo malo y lo feo que tiene nuestro querido presidente. ¿Ok? Pero nada más tiene 6 años el señor. En esos 6 años vamos a ver si realmente dice todo lo que estuvo pregonando, si realmente logra hacerlo, ya que pues antes que él estuvo el PRI, fueron 70 años de opresión hacia el país, pues no creo que alcance a cubrir todas sus expectativas ni todo lo que estuvo diciendo, pero bueno, ha hecho algo bueno por el país.
Los requisitos para ser presidente, cualquiera puede ser presidente, muchachos, nada más con unos ciertos requisitos y mira, te puedes lanzar a la presidencia, ¿ok? Para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, ¿ok? Por nacimiento, en pleno goce de sus derechos. Hijo de padre y madre mexicanos, haber residido en el país al menos durante 20 años, no como vamos a hablar de personas que quieren ir por la presidencia, pero viven más en Estados Unidos que aquí. Pero eso sí, cuando vienen las elecciones, híjoles, todos se aparecen, ¿no? Todos han vivido aquí en México. Anaya, por ejemplo, él estuvo contendiendo por la presidencia cuando el señor vive en Estados Unidos prácticamente. ¿Cómo quiere ser presidente cuando realmente no cumple con todas esas expectativas, con todos esos requisitos que necesitamos para hacerlo? ¿Ok? Bueno, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Pues hoy en día realmente no hemos tenido presidentes jóvenes así como que de 35, 36, pues no. Hemos tenido presidentes de 40 y tantos, 50, y de ahí pues nuestro actual presidente, pero son 35 años mínimo. Los 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de las elecciones, o sea que todo ese año tuvo que estar haciendo campaña o tuvo que estar viviendo aquí en el país sin salir a ningún lado, sin radicar en ningún otro país. No pertenecer al estado eclesiástico ni ministro de algún culto. Híjoles. La verdad, eso se me hace un poquito una burla, porque se supone que nuestra constitución es clara y precisa. Pero vamos a hablar un poquito del señor Vicente Fox, una persona pegada totalmente al culto eclesiástico. Nos quiso meter a la iglesia o al clero por las orejas. Pero bueno, se supone que él no pertenece. ¿Ok? Se supone que no debe de pertenecer. Me estoy metiendo un poquito más y como que con los presidentes, pero realmente eso es lo que no han hecho. Esos son los requisitos que no han seguido. Bueno. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. No pertenecer al ejército, pues bueno, eso de antemano lo sabemos, no puede haber un dictador a nivel del ejército o un general o algo por el estilo, no puede existir ninguno de ese tipo, ¿ok? También nos dice no ser secretario, subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni ningún titular ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes de la elección. Eso es lo que hacen todos, muchachos. Desgraciadamente eso es lo que hacen todos. Nadie quiere dejar el poder sin estar seguro. Todos quieren irse por la presidencia, pero claro, lo quieren dejar 6 meses antes. Quieren dejar 6 meses antes sus puestos o dejarlos en stand-by para ver si no me quedo, regreso, ¿no? Lo que pasó bueno, ahorita estamos hablando de presidencia, ¿no? Pero presidente municipal, lo que le pasó al presidente de Chiapas. No quiso el señor, iba a contender por una diputación federal, pero le quedó en stand-by su presidencia. No quedó, regresó a su presidencia. Digo, realmente no seguimos al pie de la letra muchas cosas. Más bien nos dejamos manipular por todo este contexto. No está comprendido en alguna de las causas independientes establecidas en el artículo 83. ¿Ok? Todos estos son los requisitos con el cual tú puedes ser presidente. Así de fácil y sencillo. ¿Ok? No te piden unos estudios altos, no te piden una edad, no te piden
que seas licenciado, que seas que seas ingeniero, que seas, no, ellos realmente no te piden eso. Esos son los requisitos que están pidiendo para ser presidente. Por eso, desgraciadamente, cuando llegan presidentes nefastos a nuestro país, pues no saben nada de la vida. Nuestro presidente que acaba de salir, pues no sabía ni qué era una cosa con otra, cuántos errores hizo, se preocupó nada más por hacer una comedia de nuestro país, enajenar a nuestro país, muchachos. Realmente eso fue lo que hizo Peña Nieto. Enajenar a nuestro país pensando que era un cuento de hadas. Pero la verdad, el señor no tenía ninguna preparación. Tenía concejales, sí, pero no tenía ninguna preparación. ¿Cómo puede ser posible que nuestro mandatario sea una persona inculta? Una persona inculta, la verdad. O sea, todos nuestros presidentes han sido personas que no nos han podido dejar un sabor de boca bien. ¿Por qué? Se los digo, ¿por qué? Porque cuando van a otros países no saben ni hablar. Es por eso que les comento que no nos deja un buen sabor de boca. Se supone que son es nuestro primer mandatario. Es una persona que tiene que estar preparada en toda la extensión de la palabra. Para eso lo elegimos, por eso hay democracia. Pero no vamos tan lejos, nuestro presidente actual no sabe ni hablar el señor. Perdón, pero es la verdad. No sabe ni hablar. Se tarda horas para explicarte algo. Pero bueno, esos son los requisitos, muchachos, para tú poder ser presidente. Seguimos. México, como la mayoría de los países de la región, se gobierna mediante una democracia presidencialista. Por eso, a la cabeza siempre del Poder Ejecutivo se halla pues nuestro querido presidente electo en votaciones libres, secretas y directas para un periodo de 6 años. Sí, son libres, entre comillas, la verdad. Son secretas, eso siempre ha sido, ¿eh? De la noche a la mañana se vuelven presidentes todos, pero son secretas. Y directas, pues ni se diga, ¿no? Se supone que el voto debe ser democrático. El voto debe ser libre. Pero somos populistas. Eso es lo que somos. Somos populistas. Hoy nos fuimos y decimos que es democracia porque todos votaron por un mismo presidente. Discúlpenme, señores, pero eso es populismo. Eso es lo que es, eso es populismo. Nos dejamos llevar porque es el presidente de moda. Es el presidente que todo el mundo quiere apoyar. Y cuando llega a la silla presidencial nos damos cuenta que se olvidan automáticamente. No sé qué tiene, en serio, no entiendo qué tiene la silla presidencial, que cuando llegan se olvida del país. Y todos cometen unos errores garrafales. En serio, todos cometen errores enormes. Y les estoy hablando de nuestros presidentes. Tienen cosas buenas, no lo niego, pero realmente se les olvida por lo que están. Te prometen todo. En ese momento te van a prometer todo. Pero cuando llegan a la silla presidencial se les olvida o no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque están bajo la manipulación de otro país. ¿Qué país? Estados Unidos. Estados Unidos nos viene a manipular de una manera de que quién va a ser nuestro presidente y quién no va a ser. Siempre eso ha sido. Eso siempre ha sido. Desde tiempos de la revolución hasta hoy fecha, Estados Unidos ha querido meter las manos en todo. Ahorita nuestro presidente tiene que tener contento a todos los de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que no tengan problemas. Pero él, según él, México está avanzando. Bien, vamos a ver cuáles son algunas de sus funciones principales del presidente de México, del Poder Ejecutivo.
Según el artículo 89 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, las funciones del presidente son promulgar y ejecutar las leyes que apruebe el Congreso y dirigir la esfera administrativa. Bueno, eso de antemano lo sabemos. Claro que van a promulgar leyes, pero esas leyes no siempre son las correctas. Volvemos a lo mismo, desgraciadamente, como no son licenciados en Derecho, promulgan cada ley que en vez de ayudar perjudican. Ahí está el señor López Obrador con eso de su amnistía. ¿A cuánto delincuente no dejó salir? Y está promulgando según leyes que van a ayudar. Y desgraciadamente, como son muchos en el Congreso de la Unión, por parte de su partido, se las están aceptando, las están aprobando. Ese es el problema de que haya tanto personas o diputados o senadores de un mismo partido. Ese es el problema, porque cuando trata de ejecutar una ley que quiere que la apruebe, son mayoría, obvio se la van a aprobar al señor. ¿Y qué es lo que pasa con el país? Volvemos a los años del PRI, 70 años de opresión priista, se está volviendo ahora 6 años de opresión morenista, el cual va a seguir, porque les apuesto lo que quiera que nuestro próximo presidente es un morenista. Eso va a pasar. Pero bueno, esa es una de las funciones. Nombrar a algunos funcionarios de la administración pública y federal, bueno, de eso se encarga también nuestro presidente, de seleccionar todo su gabinete, las secretarías, quién va a poner en puntos estratégicos. Desgraciadamente ponen a puras personas que o son idealistas o no saben del tema. Así de fácil. Dirigir la política exterior del Estado. Híjoles, ¿cómo puede ser posible? Yo a veces me enojo, la verdad, me pongo muy mal. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que nuestro presidente no sepa hablar inglés? Como un jefe de Estado, una persona suprema, no sepa hablar, no pueda comunicarse con otro mandatario, como es con el de Estados Unidos o cualquier otro, pero no se puede comunicar. ¿Por qué? Porque el señor no habla otro idioma que no es el suyo. Ese es el problema. Son gentes que no estudian, gente que llega al poder por populismo, simplemente por eso, por populismo. Creen que llegar a una silla presidencial es olvidarse de tareas necesarias que tú tienes como presidente. ¿Ok? Bien. Conducir la administración pública y promover leyes o decretos frente al Congreso. Bueno, pues eso ya los habíamos comentado. Sí, tiene que promulgar decretos y conducir la administración pública. ¿Ok? Bien. ¿Qué más hace nuestro querido presidente? Aparte de promulgar leyes, de nombrar a los secretarios, pues también nombra a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Nombra agentes diplomáticos, puede quitar y poner agentes diplomáticos. Bueno, pues puso a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando, disculpen, pero el señor es, la verdad, el señor no tiene ni idea de cómo manejar las relaciones exteriores que nosotros necesitamos. Tanto es que ahora que tuvieron un problema los mexicanos en otro país, no pudo arreglarlo el señor. No pudo arreglarlo. Entonces, ¿a qué demonios está en una secretaría así? Vamos a un país, les voy a platicar un poquito, vamos a un país a divertirnos como fue el Mundial de Qatar. ¿Ok? En el cual Qatar nos dijo que no podían haber bebidas alcohólicas, no podían hacer eso, no, bueno, nos pusieron miles de restricciones para ir a un Mundial. Después de 2 años de pandemia, queremos irnos a divertir
y nos prohíben todo. Un mexicano agarró y la verdad pues agarró unas copitas de más, se divirtió y lo detuvieron. Pasó el señor como 8 días y Relaciones Exteriores no pudo hacer nada. ¿Cómo puede ser posible que en otros países fue la misma situación y sus cónsules rápidamente entraron en ayuda de sus compatriotas? Y a México, 8 días después, tuvo que salir por un pequeño, pues, libertinaje que tuvo la persona. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, ¿qué clase de secretarios tenemos? ¿Qué clase de secretarios tenemos? Si algo tan sencillo como es una relación, parece un secretario de Relaciones Exteriores, simplemente con una llamada hubieran dejado salir a nuestro compatriota, pero no, el señor nunca tuvo tiempo de atender algo así. Está más preocupado por ir a quedar bien con Estados Unidos, porque eso es lo que quiere López Obrador. Pero bueno, también tiene el deber de conocer y tener a oficiales del Ejército, Armada de México y Fuerza Aérea Nacional. Él pone a los secretarios, a cada uno de los secretarios de Defensa, de Marina y de la Fuerza Aérea, él pone, ¿ok? También al Procurador de Justicia, también él lo va a poner. Por otro lado, los 32 estados que cuenta nuestro querido país, contando la Ciudad de México, que es gobernado, obvio, por un jefe de gobierno, todos los demás, pues, que son alcaldes de sus municipios. ¿Ok? Pero en Ciudad de México hay un jefe de gobierno. ¿Ok? Todos ellos están, o jefe de gobierno está bajo el mandato del querido presidente de la República, del Poder Ejecutivo. La Ciudad de México, antes Distrito Federal, es un punto clave para elecciones, para promover. El PRI, cuando perdió Ciudad de México, empezó a decaer. ¿Por qué? Porque en Ciudad de México están los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el que controla Ciudad de México, antes Distrito Federal, lo va a controlar todo. Así es como lo va a controlar, así. El que controle Ciudad de México va a controlarlo. Hoy Morena está en la presidencia, está en la Ciudad de México y va a llegar al Estado de México. En los demás estados, casi la mayoría son morenistas, entonces se está generalizando todo el país por Morena. Bien, ¿cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? ¿Ok? No de nuestro presidente, del Poder Ejecutivo. Tiene 2 funciones básicas. Pues bueno, la verdad me da cosa hablar de ese tipo de cosas, pero bueno, la función pública tiene el objeto dirigir al conjunto de sociedades por el camino que permita satisfacer en mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no estén reguladas por la ley, como por ejemplo, nombrar a ministros de Estado, aprobar o no tratados internacionales, realizar intercambios comerciales entre uno y otro país. Bueno, pues esas son situaciones que tiene que ver el Poder Ejecutivo. Tratados internacionales, cuando un tratado internacional no le conviene, simplemente lo desecha, pero hay tratados internacionales, muchachos, que sí ayudan realmente, pero
como no les conviene, no los aprueban. No los aprueban. Realizar intercambios comerciales. De que empezó Estados Unidos con los famosos aranceles, desde ahí se empezaron ya no empezaron a realizar intercambios comerciales, pero realmente había muy buenos intercambios comerciales de un país a otro. Yo siento que en vez de estar perdiendo el tiempo con Estados Unidos, deberíamos estar en tratados con Canadá. Canadá es uno de los países que más protege y quiere a México, simplemente por ser un país de gente trabajadora, de gente que se esfuerza por salir adelante el día a día. Y no estamos preocupando por un maldito país, perdón que diga la palabra, pero la verdad, un país de locos, como es Estados Unidos. Apenas no vamos, si vieron las noticias, una persona fuertemente armada se mete a una escuela y empieza a matar a niños, imagínense. ¿Cómo está ese país de desquiciado para hacer eso? ¿Cómo puede llegar una persona con rifles de alto poder? Y no solamente uno, estoy hablando de 2, 3 rifles. Y meterse a una escuela y empezar a disparar como si no les importara nada en la vida. Así de desquiciado está Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, nuestra visión tendría que ser un poquito más allá, ver, abrir nuevas fronteras, como es Canadá. Pero obvio, no es tan fuerte como Estados Unidos, entonces, por lo tanto, pues lo dejamos en segundo término. Bien, también tiene funciones administrativas. Por esta función se desarrollan los bienes específicos del Estado, sujetos de la ley, los activos que se realizan, los ministerios, las gobernaciones internacionales, empresas, etcétera. Todo ese tipo de funciones administrativas que hace el Poder Ejecutivo, lo hace a través, no a través, lo hace para desarrollar un país, pero el cual no lo hace de la manera correcta. Entonces, por lo tanto, pues quedan algunas dudas, algunos puntos que no son muy bien específicos de lo que hace nuestro Poder Ejecutivo. Pero bueno, esa es una de sus funciones. También de ahí vamos a pasar al artículo 84, los tipos de presidentes. Cuando un presidente que fue electo le llega a pasar algo o no se encuentra bien en sus facultades mentales, lo tenemos que cambiar, llega un interino, ok. Vamos a ver tipos de presidentes también, ok. Artículo 84, en caso de que falte absoluta del presidente, a la falta absoluta del presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto. ¿Por qué? Porque el presidente, él no puede dejar su cargo por nada del mundo, solamente, es obvio, porque lo den de baja y lo maten, o no se encuentre bien de sus facultades mentales, o se encuentre en una enfermedad terminal. ¿Ok? Pero por uno de esos problemas nos llega a faltar nuestro presidente, como por ejemplo ahorita López Obrador. López Obrador es una persona ya grande. Si en este momento se sintiera mal o estuviera una enfermedad terminal o el señor ya no pudiera llevar nuestra banda presidencial, en ese momento se le va a nombrar al secretario de Gobernación a que asuma provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Del Poder Ejecutivo. Eso va a ser en lo que el Congreso empieza a pensar a quién van a poner en la presidencia. Va a ser nuestro secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación tiene la función, lo que tiene un vicepresidente. A falta de el presidente, está el vicepresidente en algunos países, pero aquí en México está nuestro secretario de Gobernación.
ahora saben, les voy a platicar un poquito, ahora saben por qué López Obrador trajo de un presidente municipal de su estado, lo subió a secretario de Gobernación. Vean el escalafón que hizo. De presidente municipal lo subió a secretario de Gobernación. Da la casualidad que si llegase a pasar algo, el primero que tiene la obligación de sustituirlo es el secretario de Gobernación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está pensando en poner o ser nuestro próximo presidente el secretario de Gobernación. Yo lo veo de esa manera. A lo mejor mucha gente no lo ve así, pero yo sí lo veo así, que nuestro próximo presidente va a ser el secretario de Gobernación, porque para eso de ahí lo sacó, para poderlo ayudar. De ahí lo sacó. ¿Ok? Bien. Quien ocupe provisionalmente la presidencia no podrá remover o designar a los secretarios de Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. De senadores, no de diputados, muchachos, ¿eh? Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores de un plazo no mayor de 10 días, contados a partir del momento en que termine su cargo. Cuando quien está ocupando la presidencia en ese momento no puede remover a nadie. No puede llegar y le cayó mal fulanito, no, pues imagínense la inestabilidad de perder a nuestro presidente y todavía quiere llegar a cambiar a los secretarios, pues no se puede sin previo aviso. ¿Ok? A la Cámara de Senadores, que ella es la que va a decidir si realmente el cambio es factible o no. ¿Ok? Pero él tiene que dar un informe de todos sus labores en un plazo no mayor de 10 días, contando a partir en que termine su cargo. Ok, termina su cargo en ese momento, tiene 10 días para dar todo el informe y todos los pormenores de por qué hizo lo que hizo, si hizo cambios, si modificó, si todo tiene que dar un informe 100% para que todo salga bien. Bien, cuando la falta absoluta del presidente ocurriese en los 2 primeros años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo cuando menos las 2/3 partes del número total de los miembros, tiene que haber 2/3 partes del Congreso. ¿Para qué? Para que pueda haber en ese momento una votación para nombrar a quién va a estar en la presidencia, quién va a ser el presidente interino, porque el secretario de Gobernación estuvo en lo que el problema está, pero en ese momento la Cámara tiene que, o el Congreso de la Unión tiene que juntarse teniendo las terceras partes, a lo mejor andan de vacaciones y bla, 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 se tienen que juntar en ese momento, ¿para qué? Para resolver por mayoría de votos quién va a ser el presidente interino. En los términos que disponga la ley, claro. En ese momento van a decir quién es el presidente. Ya pasó nuestro secretario de Gobernación, ya de ahí se hicieron las elecciones previas por medio de votos y sale nuestro querido presidente interino. ¿Ok? El mismo Congreso expedirá dentro de los 10 días siguientes al dicho nombramiento la convocatoria para la elección del presidente, que deberá concluir el periodo respectivo mediante una votación. Pero eso es lo que pasa. Un país no se puede quedar sin ningún presidente. Un secretario de Gobernación, bueno, al menos en nuestro estado, en nuestro país, no puede ser un presidente interino. Nada más es una persona que va a estar ahí
para que no se quede sin capitán, se podría decir, nuestro barco. Pero en este momento el Congreso de la Unión se tiene que juntar, ¿para qué? Para designar nuestro presidente interino y de ahí posteriormente hacer las convocatorias para que se vaya a elegir al presidente, quien ya va a terminar el periodo. ¿Okay? ¿Quién va a ser ya nuestro presidente? Ya no va a ser ni nuestro secretario, ni nuestro presidente interino, no, ya quién va a ser nuestro presidente. ¿Ok? Bien, cuando la falta absoluta igual del mismo presidente ocurriese en los 4 años últimos del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión no se encontrase, ya saben, lo mismo, tiene que existir las terceras partes, ¿para qué? Para buscar un presidente. ¿Ok? Un presidente quien vaya a sustituir. En caso de haberse revocado el mandatario, el presidente de la República asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El presidente de la República asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo, quien ocupe la presidencia del Congreso. ¿Ok? Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará y concluirá el periodo constitucional. Si nuestro querido presidente se enferma también por azares del destino y no contamos con alguien, el presidente del Congreso tendrá ese deber de tener la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Ok, muchachos? Bien, pues como ven, realmente ser presidente no es tan complicado. Cualquiera puede llegar a ser presidente si gusta, nada más hay que seguir unos ciertos pasos y no olvidar que cuando lleguen a la silla presidencial hagan algo por su país, porque México tiene todo para ser un país de primer mundo y somos tercermundistas. México tiene todo, tenemos riqueza, tenemos territorio, tenemos todo. Científicos, gente intelectual, un muy buen poder legislativo. Simplemente no lo sabemos llevar. Pero realmente sí tenemos un buen poder legislativo. Tanto es de que cuando hay alguna laguna en alguna de los códigos, los subsanamos rápidamente. O sea que sí hay todo para que México crezca. Pero no olvidemos que esto es por compadrazgos. Ponemos a nuestro compadre, ¿para qué? Para que nos cuide las espaldas y no nos estemos preocupando por el siguiente sexenio. ¿Sale? Bien, muchachos, hasta aquí vamos a dejar la clase. Ya vimos, hoy la clase completa fue sobre el Poder Ejecutivo, todo el Poder Ejecutivo. ¿Ok? Hasta acá va a llegar su examen, hasta el Poder Ejecutivo. Todo lo que tenga que ver con Poder Ejecutivo, presidencialismo y con partidos políticos. De eso va a hablar su examen. De ahí voy a sacar sus preguntas. Ya saben todo el material. Yo se los voy a subir a plataforma para que ustedes lo puedan tener, lo puedan leer, lo puedan estudiar y nos veamos en su examen. Ok, muchachos. Pues que tengan una bonita tarde, una bonita noche, un bonito día y nos vemos el día sábado. Gracias.